Dos terremotos 5-7 el mismo día. México y Chile en el anillo de fuego. Hey, déjame contarte algo que pasó hoy y que puso en alerta a millones de personas en México y en Chile. Estamos hablando de dos terremotos de magnitud 5,7 que golpearon el Pacífico prácticamente el mismo día. Y mira, cuando vi los datos que te voy a explicar, me quedé realmente impresionado con lo que está pasando en esta región. ¿Sabías que a las 3:42 de la tarde, hora de México, un sismo de magnitud 5,7 sacudió la costa de Oaxaca, activó la alerta sísmica en toda la Ciudad de México y puso a millones de personas a correr a la calle? Y eso no fue todo, porque unas horas antes, más al sur, en Chile, otro terremoto de la misma magnitud golpeó la región de Arica. Dos eventos sísmicos, misma magnitud, mismo día, los dos dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Piénsalo un segundo. No es casualidad en el sentido mágico. Es geografía en acción. Vamos a empezar por el que generó más impacto y preocupación: el terremoto en México. Según los datos oficiales, el epicentro se localizó a unos 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, a una profundidad de apenas unos 10 kilómetros. ¿Sabes lo que eso significa? Un terremoto superficial. Y los sismos superficiales son precisamente los que se sienten con más intensidad en la superficie, porque la energía no tiene que viajar tan lejos a través de las capas de la Tierra. Para que te hagas una idea de la escala de esto, cuando el suelo empezó a temblar en Oaxaca, la alerta sísmica sonó en Ciudad de México, que está a unos 400 kilómetros del epicentro. Imagina la escena. Domingo tranquilo. Son casi las 4 de la tarde y, de repente, las bocinas comienzan a emitir ese sonido que todo mexicano reconoce y teme. Los celulares empiezan a vibrar y a sonar con el mensaje: sismo fuerte en la costa de Oaxaca. Hoteles en Paseo de la Reforma evacuados. Miles de personas saliendo de edificios, centros comerciales, restaurantes. El metro, el metrobús, el trolebús, todo se detiene unos minutos mientras los equipos revisan que no haya daños. ¿Y cuál fue el resultado? Saldo limpio, 0 muertos, 0 heridos, sin daños estructurales graves. El sistema funcionó. La alerta llegó a tiempo, la gente reaccionó como debía, y la infraestructura respondió bien. Pero este sismo de magnitud 5,7 no ocurrió de la nada. México está literalmente montado sobre una de las regiones más sísmicas del planeta. Estamos hablando del encuentro de 5 placas tectónicas: la placa norteamericana, la placa de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe. Es como tener 5 gigantes de piedra empujándose unos contra otros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante millones de años. Y cuando esas placas se mueven, cuando una se mete por debajo de otra en un proceso que los científicos llaman subducción, toda esa energía acumulada tiene que liberarse de alguna forma. Esa forma se llama terremoto. Y aquí viene una cifra que te va a dejar con la boca abierta. Hasta las 8 de la mañana del 8 de febrero de 2026, ya se habían registrado más de 6.500 réplicas del terremoto de magnitud 6,5 que sacudió San Marcos, en Guerrero, el 2 de enero. Más de 6.500 movimientos en poco más de un mes. El más fuerte de esos alcanzó una magnitud 5,0. Cuando decimos que el suelo mexicano no deja de temblar, no es una metáfora. Es literalmente lo que está ocurriendo. Es como si la Tierra estuviera reajustándose, acomodando sus placas, redistribuyendo tensiones que llevan décadas acumulándose. Y aquí hay un detalle técnico importante. El gobernador de Oaxaca activó de inmediato los protocolos de protección civil en las 8 regiones del estado. Equipos fueron enviados a la costa: Puerto Escondido, Putla, toda la franja oaxaqueña cercana al epicentro. Revisaron puentes, carreteras, hospitales, escuelas. Porque aunque en Ciudad de México no hubiera daños visibles, el epicentro estaba muy cerca de una zona turística llena de gente ese domingo. Las autoridades hicieron lo correcto. Asumieron el peor escenario posible y trabajaron para garantizar que todos estuvieran a salvo. Ahora,
vamos a bajar al sur del continente. La región de Arica, en el norte de Chile, se asienta exactamente sobre una zona de subducción, donde la placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana a una velocidad de unos pocos centímetros por año. Parece poco, ¿no? 3, 5, 7 centímetros al año. Pero multiplícalo por millones de años y lo que obtienes son continentes moviéndose, cordilleras levantándose, océanos abriéndose. En esta región concreta de Chile, la tensión acumulada es enorme porque por ahí pasa la fosa de Perú-Chile, también llamada fosa de Atacama, que alcanza profundidades del orden de 8.000 metros y está relativamente cerca de la costa. Y ahora viene el dato que te hace decir, ¡wow! La naturaleza es otra liga. Estos dos terremotos, el de México y el de Chile, ocurrieron con apenas unas horas de diferencia, ambos con magnitud 5,7, los dos dentro del cinturón de fuego del Pacífico. ¿Podrían estar conectados? Los científicos dicen que probablemente no de forma directa, porque la distancia entre los epicentros es de miles de kilómetros. Un sismo en Oaxaca no dispara uno en Arica como si fuera un dominó instantáneo, pero sí son parte del mismo sistema tectónico gigantesco que rodea el Pacífico. Es decir, son síntomas de la misma enfermedad geológica. Un planeta vivo, lleno de zonas de subducción, volcanes activos y fallas transformantes, liberando energía continuamente. El Pacífico está literalmente bordeado por estas zonas. No por nada, alrededor del 90% de todos los terremotos del mundo ocurren en este anillo de fuego. Y aquí va una comparación que pone la piel de gallina. México ya ha vivido uno de los peores desastres sísmicos de la historia moderna. El terremoto del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8,1, con epicentro en el Pacífico, frente a la costa de Michoacán. Las estimaciones oficiales hablan de al menos 10.000 muertos, aunque hay fuentes que mencionan cifras mucho mayores. Fue una tragedia que cambió para siempre la forma en que México se prepara para los sismos. Y la historia jugó una carta macabra. Exactamente 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, otro fuerte terremoto golpeó al país, esta vez de magnitud 7,1. Parecía que la fecha estaba maldita. A raíz de todo eso, México desarrolló uno de los sistemas de alerta sísmica más avanzados del planeta. Funciona detectando las ondas P, que son las primeras que salen del foco del terremoto. Son más rápidas pero menos destructivas. Con esa información, el sistema lanza la alerta antes de que lleguen las ondas S, que son más lentas pero mucho más dañinas. En algunos casos, esto da hasta 60 segundos de ventaja. Puede sonar poco, pero 60 segundos pueden significar que un edificio se evacúe, que un cirujano detenga una operación, que un tren frene antes de entrar a un túnel. 60 segundos salvan vidas. Volviendo al terremoto de Oaxaca, algo que llamó mucho la atención fue la reacción de la población. Miles de personas evacuaron edificios de forma ordenada, siguiendo protocolos que ya están grabados en la cultura mexicana. No vimos escenas de pánico masivo descontrolado, sino mucha gente que sabe exactamente qué hacer cuando escucha la alerta sísmica. Eso es el resultado de décadas de educación pública, simulacros constantes y una memoria colectiva que no olvida 1985. Es triste que haya sido necesario tanto dolor para llegar a este nivel de preparación. Pero también es inspirador ver cómo una sociedad puede organizarse y aprender a vivir con un riesgo que no va a desaparecer. Y hay otro detalle fascinante que se ha estudiado en esta zona. El área donde ocurrió el sismo, cerca de la costa de Oaxaca, forma parte de lo que los geólogos llaman la brecha sísmica de Guerrero. Es un segmento de falla que lleva décadas acumulando tensión y que tiene potencial para generar un terremoto muy grande, incluso de magnitud 8 o más. Estudios sismológicos ya advertían sobre esta brecha desde hace años. No es una cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Por eso entender estos gaps sísmicos, estas zonas donde la energía se acumula, es tan importante
son como indicadores de dónde se está cargando una cantidad enorme de tensión que tarde o temprano se liberará. En Chile, la lógica es parecida. Toda la costa chilena es una línea continua de subducción activa, la placa de Nazca hundiéndose bajo Sudamérica, tensionando la corteza. De vez en cuando esa tensión se libera. Fue así en Valdivia en 1960 con el mayor terremoto registrado en la historia. Fue así en 2010 con el gran sismo de Constitución y Concepción. Fue así hoy, a menor escala, con este 5,7 en el norte del país. Y será así en el futuro, porque esa es la dinámica de la Tierra. Un planeta vivo, en movimiento constante, en transformación perpetua. Si quieres seguir entendiendo cómo funcionan estos procesos, terremotos, volcanes, fallas, ciclonesi, cómo afectan nuestra vida diaria, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana te traigo historias reales de un planeta que nunca está realmente en calma.